Hoy quiero profundizar en un tema que es el tema que se relaciona con el amor, que es el tema del miedo al amor o lo que se llama el miedo a la intimidad. Este problema se suele relacionar, digamos, en el origen con un vínculo inseguro, con no haber desarrollado un vínculo seguro con las personas, con los padres al final, con las personas que nos cuidan, y también se asocia con lo que se llama el trastorno de personalidad borderline, que precisamente gira alrededor de este problema, ¿no? Son personas que tienen muchas dificultades en vincularse íntimamente, es decir, con gente de la que se enamoran, ¿no? Gente que les es cercana, mientras que en otros contextos o con otro tipo de relaciones se pueden desenvolver normalmente y pueden tener relaciones sociales satisfactorias, pero siempre manteniendo cierta distancia. Sin embargo, en las relaciones de amorosas o íntimas se hace muy difícil mantener esta distancia. Y esto es así porque el estado de enamoramiento es un estado de alguna manera mágico, se podría decir, o regresivo también, porque cuando aparece, ¿no? También es cierto que el miedo puede impedir incluso que este sentimiento pueda aparecer, ¿no? Entonces es una protección, digamos, casi inconsciente, la persona directamente no se enamora, entonces puede establecer relaciones de pareja, pero estas relaciones no son amenazantes. Pero puede pasar que sí que surja el enamoramiento, y esto es en general, no solamente para las personas con miedo a la intimidad, que por otra parte yo diría que es un continuo, que todos tenemos en cierta medida, que cuando aparece este estado, la persona regrede a un momento anterior en su desarrollo, muy anterior, digamos, al momento en el que dependía de sus padres y en el que era para él muy importante este vínculo, y además en el que su personalidad se estaba gestando a través de la mirada, digamos, de los padres, ¿no? Sobre todo de la madre o de la persona que, si es el padre, la persona que se encarga del niño en los primeros años, los primeros meses casi se podría decir. Esta intimidad, ¿qué es exactamente la intimidad, ¿no? Porque se suele explicar la intimidad como la capacidad de vincularse, de hacer planes, de vivir con una persona, de estar cerca, de tener relaciones sexuales, pero podemos ir un poco más profundo y se podría decir que la intimidad, o yo diría que la intimidad es la sensación de que no podemos escondernos de alguien, ¿no? De que nos ve, de que esa persona nos ve, que es lo que pasa un poco con los padres. Cuando yo fui madre me di cuenta de una cosa que no había pensado, que no pensaba que iba a ser así, y es que tener hijos, si todo va bien, ¿no? La sensación, el vínculo con los hijos y los gestos que la madre y el hijo se intercambian es muy similar a lo que pasa después con el enamoramiento, ¿no? Sobre todo en el tema de la mirada que una madre y un hijo intercambian es una mirada muy similar a la que intercambian los amantes. Y en esa mirada, y esa mirada es mucho más importante todavía para el niño que para la madre, porque el niño se está formando y su autoconcepto, su sensación de valía y de ser importante y de ser querible se desarrolla a través precisamente de esa mirada. Y esto es así, y lo que se puede observar es que niños de madres depresivas, es decir, de madres ausentes, que no son capaces de, digamos, mirar al niño, no son capaces tampoco de mirarse a sí mismas con cariño, ¿no? con admiración, con todos estos sentimientos que transmite la mirada. Cuando el niño percibe eso, no miran a las madres, no miran a los ojos. Y esto es muy llamativo, hay vídeos en internet para quien le interese, cómo el niño esquiva la mirada. Llega un momento en el que el niño esquiva la mirada de la madre depresiva porque él no se ve en ella, ¿no? Le refleja un vacío que es insoportable para el niño, que le genera miedo. Entonces la estrategia del niño es mirar a otro lado, no mirar a los ojos. Y esto luego se puede establecer, luego se puede aprender naturalmente a mirar a la gente a los ojos, porque es algo que es socialmente necesario en algunas circunstancias, pero
el miedo a la intimidad está también muy relacionado con la mirada, ¿no? Con la mirada, tanto la real, ¿no? como poder mirar a la otra persona de manera profunda, y la mirada en el sentido de qué es lo que ve el otro en nosotros, que también en el fondo es qué es lo que vemos nosotros en nosotros mismos, ¿no? Si no nos atrevemos a sostener la mirada de la persona con la que queremos o sentimos que vamos a tener una relación íntima, si no podemos sostener esta mirada, probablemente es porque nosotros ni siquiera podemos mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Y tenemos la sensación de ser descubiertos con esta persona. ¿Y por qué? Y bueno, te lo he dicho anteriormente, es posible vivir, y es posible vivir probablemente una vida relativamente satisfactoria sin intimidad. No lo sé, pero puede ser posible, ¿no? Porque podemos tener relaciones sociales, pero siempre faltará algo. Y además, una cosa que me parece importante es que ahora que se habla tanto de inmortalidad, la intimidad es un sentimiento tanático, está relacionado con el tánatos. Es un sentimiento de que cuando aparecen estos momentos de intimidad, que tampoco son tan frecuentes en el día a día, primero porque no hay mucho espacio para ellos, y segundo por el miedo que les tenemos, cuando aparecen estos momentos, las sensaciones de, por decirlo de alguna manera, de poder morir, ¿no? De eternidad. La intimidad está relacionada con la eternidad y con la falta de miedo a la muerte, hasta con cierta sensación de, bueno, en este momento podríamos morir porque ya no hay nada mejor que esto, ¿no? Cuando esto no está, la inmortalidad probablemente se asocia literalmente con el hecho de no morir, ¿no? De alargar la vida para poder experimentar más, ¿no? Lo cual es un poco la dirección en la que se mueve la sociedad. Y la pregunta aquí sería si quizás no hay una relación entre esta falta de intimidad cada vez mayor, porque todas las tecnologías nos alejan del otro y nos permiten vivir sin esta intimidad, y el hecho de que queramos ser inmortales.